Bienvenidos a un nuevo video donde luego ya de haber visto todo lo que compone el ecosistema de Talend, pasando primero por lo que fue su introducción, luego lo que es la integración de datos, el proceso de ETL, qué es Talend Open Studio como software, cómo se instala, abrirlo por primera vez, conocer sus elementos de ventana y por último el video anterior que fue la documentación de Talend, ya que es muy importante saber dónde encontrar la información que nos va a ser útil durante todo el curso. En este caso nos toca ya meternos de lleno y ver lo que son cada uno de los componentes. El componente es el Telok Row, el cual podemos ver acá su icono, que es una serie de filas con una lupa encima. Es muy importante conocer cada uno de los iconos de los componentes, porque no solamente con el nombre hacemos referencia, sino que ya sabiendo cómo es el icono, pues podemos como asemejar a qué componente queremos referirnos, ya que como saben Talend maneja más de 800 componentes, entonces es bueno siempre tenerlo, saber cuál es su icono, saber su descripción y para así tener una referencia más amplia. La descripción general de este componente del Telok Row es que muestra los datos o resultados en consola que está ubicada en la pestaña Room. Esta pestaña pues ya la vimos en el video de las ventanas de Talend. Si no saben dónde está el video, acá arriba les voy a dejar una tarjeta. Y esto se hace para monitorear los datos procesados. Como propiedad estándar tenemos que el componente Telok Row pertenece a la familia de los logs y los errors. Y este componente está disponible para todos los productos de Talend. En este caso estamos manejando lo que es la integración de datos, pero también está disponible para los otros productos como el Big Data, el Data Quality, que ya lo vimos anteriormente. Entonces este componente está disponible en todos esos productos. Antes de empezar con lo que es la descripción general, de ver sus propiedades, vamos a dirigirnos hacia la herramienta de Talend. Vamos a ubicar la ventana repositorio. Bien. Vamos a ubicar la ventana repositorio y vamos a dirigirnos hacia los Job Design. Una vez en el Job Design, lo que vamos a hacer es crear una carpeta. Seleccionamos, le damos clic derecho, crear folder y como etiqueta o como nombre de la carpeta vamos a colocar lo que es componentes. Esto lo vamos a hacer pues para que cada uno en su computador tenga una referencia directa hacia los componentes y cada uno de los ejemplos que vamos a ir realizando. Dentro de los Job Design tenemos lo que es la carpeta componentes y dentro vamos a crear entonces nuestro primer job para el componente. Creamos el job, le colocamos como nombre, en este caso como estamos hablando del Telok Row, vamos a colocar Telok Row como nombre del job. En propósito vamos a colocar mostrar datos. Esto no es necesario, solamente el nombre es el único campo requerido en este caso. El propósito y la descripción pues es para darle como más sentido a lo que vamos a ir realizando. En descripción vamos a decirle mostrar los datos de un archivo .csv. Le damos finalizar. Y acá entonces ya tenemos lo que es en el diseñador. Tenemos nuestro apartado donde podemos ir arrastrando cada uno de los componentes que vamos a necesitar. Bien, ahora en la ventana de paleta vamos a entonces agregar lo que es nuestro primer componente. Podemos agregarlo, ya saben, de tres maneras. Podemos colocar el nombre aquí mismo en el diseñador, Telok Row, y se dan cuenta, es pues muy intuitivo ya que nos muestra el icono. Le damos clic y ya tenemos nuestro primer Telok Row. ¿De qué otra manera podemos buscar el componente? Directamente Telok Row. Ya saben, no es necesario agregarle la T porque T significa que viene de Talend, o sea, hace referencia al programa en sí. Pero ya con Telok Row damos Enter y aquí lo tenemos. Podemos entonces agregarlo. Otra manera, pues como ya vimos en lo que es la descripción, el Telok Row pertenece a lo que es los logs y los errors, a la familia de logs y errors. Pues si ya sabemos esto, solamente es irnos al apartado de los logs y errors y buscar lo que es por medio del icono o pues directamente si ya acá al lado aparece
el nombre. Lo arrastramos y lo tenemos acá con su logo y con el nombre TheLockRow-1. Luego de ya tener entonces en Talend cada uno de los pasos anteriores, ya creamos entonces lo que fue la carpeta donde vamos a ir agregando cada uno de los componentes que vamos a ir viendo durante todo el curso, y además entonces ya creamos nuestro primer job con el nombre y arrastramos el componente. Las configuraciones básicas del componente, ¿cuáles son? Tenemos esquema y editar esquema. ¿Y qué es un esquema? Es una descripción de fila y este define el número de campos, o sea, las columnas que vamos a procesar y vamos a pasar al siguiente componente. Para ver este apartado de lo que es el esquema, recuerden, cliqueamos 2 veces lo que es el componente o directamente acá abajo en la ventana inferior nos vamos a, si aparecemos acá en el job, en la descripción del job, pues acá abajo primero mantenemos seleccionado el componente, nos vamos a componente y acá tenemos entonces lo que es los settings básicos, bien, las configuraciones básicas. ¿De qué otra manera podemos irnos hacia el componente? Si estamos en otra pestaña que no sea el componente, acá en el outline, recuerden que es el árbol de los componentes, lo cliqueamos y le damos a estas flechitas que están que parecen un tab, bien, le damos acá y él directamente nos lleva a lo que es las configuraciones básicas del componente. Entonces, ¿qué es un esquema? Si recuerdan, el esquema es un editor de filas donde vamos a ver el flujo que se va a ir viendo. Entonces, si se dan cuenta, acá no tenemos ningún esquema. Podemos crearlo en algunos componentes, se pueden ir creando. Por ejemplo, acá le estamos diciendo que va a agregar una nueva columna. Podemos agregar todas las columnas que necesitemos. Podemos cambiarle el tipo, si es una clave. Bien, vamos a eliminarla. Ok, entonces este es el editar esquema y el esquema. El esquema maneja 2 tipos. Tenemos lo que es el built-in y el repositorio. ¿Qué es el esquema built-in? El esquema built-in quiere decir que está incorporado o integrado y que este esquema se crea y se almacena localmente solo para este componente. Quiere decir que si nosotros creamos un esquema, bien, en este caso, pues en el LockRow no se nos muestra muy claramente para qué sirve el built-in. Pero en otros componentes, de todas maneras, tengo que hacer esto, tengo que ir por cada uno de los componentes, vamos a ir por cada uno de sus configuraciones básicas. En este caso, como si tiene el editar esquema, pero no se ve muy bien, sino hasta que veamos otro componente. Bien, pero como estamos hablando del LockRow, entonces necesariamente necesito hablar del editar esquema. Entonces, el esquema built-in quiere decir que yo puedo agregar las columnas manualmente. Puedo decirle nombre. Puedo crear un apellido, columna apellido y celular. En este caso, celular es de tipo entero. Bien, y le digo que ok. Bueno, aquí ya creamos un esquema. Bien, ese esquema es el que va a usar el LockRow para mostrarnos los datos. ¿Qué pasa? Que el LockRow se alimenta de un subproceso. Bien, de un flujo de datos que nosotros le pasemos. En este caso, como no tiene ningún flujo de datos, pues él no tiene datos que mostrarnos. Por eso aparece este error acá arriba. En realidad no es un error, es un warning. Entonces dice que este componente debe tener un link. ¿Qué? Un link a mostrar. Pues podemos crear un esquema propio. Entonces vamos ahora a ver cómo funciona el built-in con la ayuda de otro componente. En este caso vamos a usar el generador de filas. Bien, en este caso vayan siguiéndolo paso a paso, ya que en posteriores videos vamos a acercarnos a lo que es este componente. En este caso lo necesitamos porque el LockRow se alimenta de del flujo de datos que le pasemos para mostrarlo. Entonces le damos doble clic a este componente
creamos una fila. Bien, si quieren la dejamos así como están. Esto significa que va a crear una columna que se va a llamar nueva columna. Vamos a colocarlo en español. Bien, todo pegado, no se pueden agregar espacios, sino con guiones bajos. Bien, nueva columna. Le decimos que es de tipo string y la función que va a hacer es que va a obtener un código ASCII random de una longitud de 6. Bien, le decimos que nos genere solamente 5 filas. Le decimos que OK y ya. Entonces, para que el log row nos muestre lo que se va a generar del row generator, entonces lo que hacemos es podemos arrastrar esta flechita que está como naranjada, la arrastramos y ya creamos entonces lo que es un link. Esto es un link. Quiere decir que el row generator está linkeado al log row. Bien, ahora si nos vamos al log row, vemos que en el editar esquema ya se ha creado lo que es una nueva columna, y esta nueva columna debe ser la misma que le pasamos por el esquema del row generator. Bien, ¿qué pasa? Si nosotros le damos OK y le damos run, entonces nos muestra lo que dijimos, 5 rows, o sea 5 filas, y del código ASCII. Bien, aquí hay 6 de cada uno. Ahora, en el componente del log row, que es el que estamos viendo, tenemos el esquema, pero este esquema no lo podemos editar. El log row se alimenta del esquema que le pasemos. Bien, o sea, del esquema que le pasemos por el link. ¿Se dan cuenta? Este link, si le damos clic y nos vamos a componente, entonces este link tiene lo que es una nueva columna. Bien, ahora si nos vamos al log row y editamos el esquema y nosotros queremos agregar otra columna, bien, vamos a colocarle otra columna. Y lo corremos, miren que nos están diciendo, nos está dando un warning. Dice que el esquema del link 1, o sea de la row 1, es diferente al esquema definido en el componente. Si nosotros le damos run, entonces en los mensajes dice que otra columna, que fue la columna que creamos en el esquema, bien, en el esquema del log row, dice que no se puede resolver o que esto no es un campo. ¿Por qué? Porque el log row se alimenta del el esquema que se le pase por el row generator. Bien, ¿cómo nos funciona en este caso? Si nosotros al log row ya editamos lo que es el esquema y le colocamos que voy a tener una columna que se llame otra columna, lo que debemos hacer es agregarle al row generator otra columna con el nombre otra columna. Bien, le decimos que sí y como ven ya se nos desaparece lo que es el warning. Si corremos, entonces en este caso sí nos aparece. Bien, por eso les digo, lo que es el esquema, en este caso no podemos editarlo en el log row, ya que él se alimenta del esquema que le pasemos mediante el link. Y recuerden que el link es el flujo que va desde un componente hasta otro. En este caso se llama row 1. Este es el link que le estamos pasando, que tienen nueva columna y otra columna. Ahora, para salirnos, para que entiendan un poco más, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, que fue editar el esquema. Como se dan cuenta, todos los componentes tienen su esquema. Si editamos el esquema y agregamos otra columna, vamos a agregarle columna ejemplo. Bien, le decimos OK, le decimos que sí. Aquí nos preguntan que si queremos propagar el cambio, le vamos a decir que sí. Bien, nos vamos al log row. Si quieren, pueden verificar que el esquema esté igual
le damos OK, corremos y aparece este error. ¿Qué significa este error? Primero veamos lo que dice. Dice que el método no retorna un resultado de tipo string. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué si yo acá en el esquema, pues yo tengo la columna ejemplo, la tengo como string, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vámonos al código. Ya no vamos a entrar a diseñador, sino al código. Y acá nos aparece el rectángulo rojo, clic aquí. Y como ven, sí se definió lo que fue la columna, aquí lo tenemos, columna ejemplo, pero nos dice que no ha retornado nada. ¿Dónde añadimos lo que es el retorno? Bien, esto va a pasar muy rápido. ¿Qué pasa? Aquí dentro del row generator ya se creó la columna, pero el row generator, como se pudieron dar cuenta, tiene otros campos, que es el tipo y la función que va a devolver el tipo de dato que vamos a crear. Al momento de yo darle doble clic o de entrar aquí al editor, que es lo mismo, ya se nos va a agregar lo que es la función por defecto al momento de crear una nueva row, al crear una nueva fila. Si yo le doy doble clic, bueno, tenemos lo que es la columna ejemplo, el string y tenemos lo que es la función. En este caso no se me agregó ninguna función, esto quiere decir que no está retornando nada. Nosotros vamos a darle la misma función. Aquí está, talent obtener ASCII random string y recibe entero. Bien, y acá ya nos los pone entonces que es un length de 6 enteros, una longitud de 6 enteros, de 6 caracteres, perdón. Le damos OK, volvemos a darle run y como ven entonces ya nos aparecen 3 columnas. Bien, del log row se alimentó del esquema del row generator. Bien, entonces como ven, aquí ya la tenemos. El esquema repositorio, de tipo repositorio. Entonces, si ya se ha creado el esquema y se ha almacenado en el repositorio, se puede reutilizar en varios proyectos y diseño de trabajo. ¿Qué diferencia tiene un esquema de repositorio y un esquema integrado o built-in? Que el esquema, como lo vemos acá arriba, dice que se crea y se almacena localmente solo para ese componente. Bien, o sea, el esquema, las filas y las filas que vamos a enviarle a ese componente. Pero si tenemos un repositorio y ese repositorio, que es un archivo, bien, o una conexión a una base de datos, lo vamos a necesitar en varios jobs, bien, en varios trabajos. Entonces podemos crearlo y solamente utilizar ese tipo de repositorio. Entonces, acá tenemos un tipo de esquema de tipo built-in. Bien, el cual en el caso de este componente TLOC-Row se alimenta de lo que le pasemos mediante el link de otro componente. En este caso estamos utilizando el row generator. Ahora, ¿cómo utilizamos el esquema de tipo repositorio? Si nosotros nos vamos acá a repositorio, se nos abre un cuadro de diálogo diferente al que teníamos. Nos está pidiendo acá en los 3 puntos que le demos un contenido de repositorio. En este caso nos muestra los metadata y como vemos podemos darle un tipo de repositorio de una conexión a base de datos, un archivo delimitado, archivos XML, archivos Excel, archivos JSON. Bien, en este caso como no hemos creado ninguno y no hemos llegado a ese apartado, solamente sigan los pasos y más adelante vamos a ver vamos a ver detalladamente lo que significan los metadata y cómo crearlo de manera de paso a paso y viendo cada una de sus características. Pero en este caso, para poder mostrarles de qué va el tipo de esquema de repositorio, vamos a seguir estos pasos. Nos vamos al metadata, vamos a buscar lo que es el archivo delimitado, vamos a darle clic derecho, creamos un archivo delimitado y vamos a colocarle como nombre datos ejemplo. O vamos a colocarle datos, sí, ejemplos. Podemos crearle un propósito o una descripción. En este caso no la vamos a colocar, o bueno, al menos yo no la voy a colocar, pues porque es un ejemplo y no hemos llegado a ese apartado. Vamos a darle siguiente. Ahora nos dice que dónde vamos a encontrar ese archivo. Buscamos el archivo. En este caso yo tengo datos CSV.
Y como se dan cuenta, acá tengo lo que es la cabecera, que en este caso son datos, coma, descripción. La coma es lo que delimita a cada uno de las columnas. Tenemos como datos, dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. Y como descripción, descripción 1, 2, 3 y 4. Abrimos lo que es ese archivo .csv. Bien, le damos siguiente. Acá lo único que necesitan saber hasta el momento es que como está delimitado por coma, vamos a decirle que está delimitado por coma, y vamos a palomear esta casilla, que es para que nos coloque si se dan cuenta que aparece columna 0 y nos está tomando datos y descripción como si fuera un dato de esa cabecera. Refrescamos y ahora sí entonces nos está tomando datos y descripción como cabeceras de ese fichero, y nos está separando entonces los datos por coma y nos aparece entonces este esquema. Le damos siguiente y el nombre podemos dejarlo como metadata. En este caso voy a colocarle otro nombre, voy a colocarle metadatos. Damos finalizar. No necesitan saber esto hasta el momento. Finalizamos y ya creamos entonces lo que es nuestro primer archivo delimitado. Ahora, para utilizarlo en el repositorio, eliminamos esto. Si se dan cuenta, el esquema lo tenemos vacío, le damos OK, y ahora lo que vamos a realizar, este es el esquema. Estos cuadritos así es el esquema que extraímos del datos ejemplo. Ahora, en repositorio, nos vamos a los 3 puntos del repositorio que vamos a utilizar. Acá ya nos los carga, nos dice que tenemos los datos de ejemplo y queremos utilizar entonces este es el esquema de los datos de ejemplo y ese es el esquema que vamos a utilizar. Le damos OK y ahora entonces lo que decimos es editar esquema. Vemos el esquema y aquí entonces ya nos cargó los datos y la descripción. Nos ha copiado entonces lo que es el esquema que teníamos en este archivo acá de datos ejemplo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que si se dan cuenta, como les dije, el componente se nutre de un link que le pasemos de otro componente. Él ya copió el esquema, él ya tiene acá el esquema copiado, pero no tenemos el flujo de datos pues que nutra a ese esquema. Bien, si nosotros le damos run, si se dan cuenta no muestra nada. ¿Y cómo hacemos que muestre esos mismos datos? Ahora, podemos hacerlo de dos maneras. El componente que teníamos, bien, el row generator, podemos dentro del row generator crear las columnas con el mismo nombre, ¿verdad? Podemos ponerle datos y podemos ponerle descripción, si no estoy mal. Ok, creamos, vamos a ver si es el mismo esquema. Descripción. Descripción. Ok. Ahora, si nosotros le mandamos el link a este log row, pues ya entonces estaría lo que es copiado el esquema y ya creamos el esquema que vamos a mostrar, que vamos a utilizar. Pero como en este caso queremos mostrar los datos del esquema que viene dentro de los datos de ejemplo, bien, entonces este lo eliminamos, arrastramos estos datos y le decimos que es un archivo aquí, tfile input delimited, un archivo delimitado de entrada. Es delimitado porque está delimitado por coma. Le damos OK. Si se dan cuenta, él está utilizando, para hacer énfasis, de tipo repositorio y un esquema repositorio. ¿Qué pasa? Que está copiando, pues como ya lo tenemos cargado, entonces no hay necesidad de cargarlo en el modo built-in. Bien, entonces este link, como esto ya lo tenemos preparado, le estamos diciendo que copie este mismo esquema. Solamente basta con arrastrar el link hacia el log row. Bien, y si lo corremos,
entonces él nos está mostrando lo que es lo que contiene ese archivo, que es dato 1, dato 2, 3 y 4, y descripción del 1 al 4. Bien, y si se dan cuenta, el componente tiene de tipo repositorio porque estamos utilizando ese esquema. Ahora, en el modo repositorio tenemos varias opciones. Tenemos como primera opción ver el esquema, que esta opción solamente es para ver el esquema el cual se ha copiado a ese componente. Como vemos acá, podemos darle a editar esquema, a estos 3 puntos, lo seleccionamos y aparecen entonces las 3 opciones. Aparecen 3 opciones. La primera es ver el esquema. Si le damos OK, pues acá podemos comparar los dos esquemas. Si en caso tal este no coincide, pues acá solamente podemos verlo. Si se dan cuenta, solamente podemos verlo. Y del lado derecho, sí, entonces podemos lo que es agregar. En el log row solamente podemos verlo. Bien, le damos OK. Ahora, tenemos otra opción que es de cambiarlo a la built-in property, o sea, cambiarlo a una propiedad integrada. Esta opción se elige para cambiar el esquema a integrado para cambios locales. Quiere decir que si nosotros le damos a editar esquema y queremos que entonces que se copie el esquema, pero no queremos tenerlo no queremos tenerlo del tipo repositorio, que utiliza ese mismo repositorio en varios proyectos o en varios jobs, sino que queremos utilizar el esquema que ya está copiado, pero solamente en este proyecto, en este job. Cambiamos, le damos OK y se dan cuenta, entonces ya se cambió lo que es el esquema. Ahora sí, entonces podemos agregar tanto columna del log row como el de los metadatos que estamos utilizando en este caso, el archivo delimitado. Le damos OK. Bueno, un ejemplo, podemos agregar esta columna, en este caso un hola, y en este caso una columna que se llame hola. Bien, como en los metadatos no tenemos un dato pues que se llame hola, entonces al momento de correrlo, pues como ven, solamente nos aparecen los datos, dato 1, 2 al 4 y descripción del 1 al 4. De este lado no nos aparece nada, pues porque no tenemos datos en ese apartado del archivo delimitado. Si nosotros nos dirigimos hacia esos metadatos, si nosotros vamos al archivo, el cual es datos.csv, y editamos, le agregamos coma y colocamos entonces un apartado que se llame hola. Colocamos hola 1 y guardamos. Le decimos que lo guardemos, revisamos. Como ven, hemos hecho el cambio dentro del archivo. Bueno, una vez que ya agregamos entonces lo que es los datos a la columna, ¿verdad? Allá en el archivo .csv ya agregamos lo que es los datos a la columna. Directamente acá, al darle run, entonces vemos como ya tenemos lo que es de datos 1 al 4, descripción 1 al 4, y ya se nos ha entonces agregado la columna hola 1 al 4. Bien, ahora, luego de que ya tenemos, ya sabemos lo que es el componente al momento de darle el editar esquema, pues volvemos a ponerlo en repositorio. Ya acá se nos agrega lo que es los metadatos de ejemplo. Editamos el esquema, vemos el esquema y como ven entonces él ya se hace el link. Bien, el link ahora lo que tenemos es el hola del lado del metadato, pero no lo tenemos en el log row del componente. Le damos OK, editamos esquema y ahora tenemos entonces que podemos actualizar la conexión del repositorio. Y esta opción es para cambiar el esquema almacenado en el repositorio y decidir si propagar los cambios a todos los trabajos al finalizar. Si actualizamos el repositorio, la conexión del repositorio, estamos hablando de la conexión que se está haciendo de este dato. Bien, vamos a actualizar la conexión del metadato. Directamente se va a propagar a lo que es el archivo que tenemos acá adentro. Bien.
Este archivo es el que vamos a actualizar. Si se dan cuenta, tenemos dos columnas, ¿bien? Y si editamos el esquema y actualizamos la conexión, entonces vamos a decirles que ya no va a tener lo que son dos columnas, sino que le vamos a agregar la otra columna que es hola, que es la que tiene el archivo que hemos actualizado, el .csv. Finalizamos y aquí nos dice que si queremos propagarlo, que si queremos propagar esta modificación a todos los jobs. Entonces, si tenemos muchos jobs que están utilizando estas columnas, bien, pero este job, el que vamos a utilizar actualmente, solamente queremos que sea el que tenga las tres columnas y que no se propague, pues le decimos que no. En este caso, como apenas nuestro primer job, le podemos decir que sí queremos que se propague. Decimos que sí, y acá nos muestra los jobs que se van a modificar. Le damos que sí y ya. Ahora nos aparecen acá dentro las tres columnas. Vemos entonces el esquema y ahora sí ya nos aparece lo que es tanto el esquema derecho como el esquema izquierdo igual. Si corremos, entonces tenemos lo que es el mismo resultado. Bien, ¿cuál es la diferencia que hicimos ahora? Que en el metadato que tenemos acá ya pudimos agregar entonces lo que es la tercera columna. Bien, para poder actualizarlo. ¿De qué manera? De que el componente, editamos el esquema y editamos la conexión a el repositorio. Bien, o sea, actualizamos la conexión a este repositorio que está acá. Este es el repositorio de los datos de ejemplo. Bien. Ahora, sincronizar las columnas. ¿Para qué sirve? Sirve para que el archivo de salida se sincronice el esquema con el archivo de entrada. Bien, y hay que recordar que la función de sincronización solo está disponible cuando el componente está vinculado con el componente anterior mediante una conexión de fila. Primero vamos a ver esta parte de arriba. Dice que si sincronizamos el esquema del archivo de salida con el esquema del archivo de entrada, entonces podemos tener que si en algún momento el archivo de entrada, ¿verdad? El archivo de entrada, vamos a sincronizar el esquema directamente al archivo de salida. En este caso es el componente de salida. Si nosotros tenemos entonces lo que es un componente con un esquema diferente, vamos a agregar un esquema con una nueva columna, vamos a dejarlo así, le decimos OK, no vamos a propagarlo, vamos ahora al componente, vamos a ver el esquema y en este caso, si se dan cuenta, miren, esta columna que está acá no necesariamente está en el log, quiere decir que esta columna no se va a mostrar. ¿Cómo lo sincronizamos? Pues sincronizamos las columnas y miren lo curioso que pasa en este componente. Al momento de sincronizar las columnas, él directamente sincroniza y se crea entonces en modo built-in. Bien, si vemos el esquema, efectivamente se ha sincronizado lo que es la nueva columna. En este caso no es necesario saber en qué posición va a estar, solamente que tienen que llevar el mismo nombre. Nosotros lo podemos poner entonces abajo o lo podemos dejar en medio si queremos que un dato se muestre primero que otro, pero necesariamente tiene que llevar el mismo nombre. Si cambiamos el nombre a columna A y corremos, entonces nos dice que la nueva columna A no se puede resolver o no es un campo. Le damos OK, venimos a componente, sincronizamos columna, editamos el esquema y miren, ya se ha cambiado entonces y se ha sincronizado todos los datos de la derecha, de la izquierda con los datos de la derecha. OK, corremos para verificar y ahí tenemos. Bien, configuraciones básicas de tipo Mode. ¿Cuál es el tipo Mode? Pues acá en la pestaña del componente, si se dan cuenta, acá tenemos varios modos. El LogRow maneja el modo básico, bien,
que es el flujo de salida en un formato básico. Es el formato que estamos utilizando actualmente. Si se dan cuenta, este es el modo básico. Bien, nos muestra lo que son los datos, nos muestra un separador y solamente eso, teniendo el componente tal cual como vino. Y este modo tiene unas configuraciones básicas. ¿Cuáles son? La primera es el separador, que es el separador por el cual se están delimitando los datos de la pantalla. Como ven, este modo básico tiene varias configuraciones. Entonces tenemos lo que es primero el separador de campo. Podemos separarlo por guión. Y él va a tomar entonces el separador y va a separar cada uno de los datos con el guión. Si se dan cuenta, aparece otro guión acá. Es por la columna que tenemos en el componente. Si editamos el esquema, eliminamos esta columna, le damos OK. No vamos a propagarlo para poner en práctica lo que es la sincronización de las columnas. Si se dan cuenta, lo tenemos acá, lo podríamos eliminar directamente, pero sincronizamos columna y listo. Si corremos de nuevo, entonces ya no nos aparece el guión que hacía referencia a que teníamos otro campo. Nos vamos al componente. Se dan cuenta, siempre que entro al componente, aunque esté seleccionado, pues él no lo lee. Solamente le damos un clic acá y ya entramos entonces a lo que son las configuraciones. Podemos separarlo por lo que querramos, por un espacio, podemos separarlo por un asterisco. En este caso vamos a dejarlo con esa barrita vertical. Tenemos lo que es pintar las cabeceras, que es print header. Entonces esta casilla la podemos palomear para incluir el encabezado de la entrada de flujo en la pantalla de salida. Acá tenemos entonces lo que es esta opción. Si nosotros queremos pintar lo que son las cabeceras, corremos y entonces acá tenemos lo que es la cabecera. Tenemos la cabecera de datos, descripción y el hola. Bien. Entonces tenemos ahora lo que es imprimir el nombre único del componente delante de cada fila. Quiere decir que esto muestra el nombre único del componente. Hay que tener en cuenta el nombre único del componente. Ahora vamos a explicarlo. Entonces quiere decir que muestra delante de cada fila el nombre único para diferenciar las salidas en caso de que se utilicen varios componentes de lock row. Esto se hace más que todo para diferenciar, porque muchas veces tenemos muchas salidas y queremos a veces saber de qué tipo de componentes, en caso tal aparece un error en los datos, no tanto un error de código ni error del sistema, sino en los datos de pronto tenemos un número que no debería ir o que no se debería mostrar y queremos saber en qué salida, en este caso en qué TLOC row, se está mostrando ese tipo de inconsistencia en los datos. Entonces en el componente, ¿verdad?, tenemos lo que es pintar el componente único, o sea, el nombre del componente único enfrente de cada salida. Si nosotros lo cliqueamos, le damos Run, y acá tenemos entonces el nombre único. ¿Qué es el nombre único del componente? Es el nombre que no se puede cambiar. Bien, ¿por qué digo que no se puede cambiar? Pues porque si nosotros copiamos este proceso, ya lo tenemos acá copiado, bien, se dan cuenta, es lo mismo, pero el nombre único de cada componente, si se dan cuenta, lo que se hace es que se coloca el nombre del componente, guión bajo, y se le añade un número mayor al anterior. Entonces, si se dan cuenta, nosotros corremos y tenemos entonces que es los mismos datos. Bien, si nosotros no tuviéramos esto, pues nos aparecen los mismos datos, y si esto lo tuviéramos escondido por allá abajo, si se dan cuenta, cuando se nos crecen lo que es los jobs, no sabríamos de qué componente lock row viene, ¿verdad? Al tener marcado esta casilla, entonces si se dan cuenta, delante de cada fila nos muestra que estos datos pertenecen al primer lock row que tenemos acá arriba, y que dentro del diseñador tenemos otro componente que está haciendo exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que es otro lock row, en este caso el 2, y es el nombre único. Bien, vamos a buscarlo por acá arriba, control Z,
Bien, cliqueamos acá dentro del diseñador y damos control Z, control Z, y ya, solamente tenemos entonces uno. Vamos a dejar los dos, control Y, para ir explicando los demás campos. Tenemos imprimir lo que es el nombre de la columna del esquema delante de cada valor. Esto es recuperar la etiqueta de columna del esquema de salida. Entonces, si nosotros imprimimos la columna del esquema, le damos Run, entonces nos está mostrando lo que es el componente, el nombre del componente, el nombre único del componente. En este caso vamos a quitárselo, vamos a eliminar este, vamos a dejar solamente este, y vamos a dejar el header porque sí es bueno saber dónde está cada uno de las columnas, cuáles son el nombre de cada una de las columnas. Bien, entonces tenemos lo que es datos, descripción y hola. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que este dato pertenece a la columna de datos. Todo esto es la columna de datos. Bien, esta es la columna de descripción y esta es la columna de hola. Por ende, entonces no necesitaríamos lo que es el header. Bien, solamente con esa casilla palomeada, entonces ya tenemos que todo esto son los datos de la columna de datos, la columna de descripción y la columna de hola. Y por último, tenemos lo que es usar la longitud fija para valores, que establece un ancho fijo para la visualización del valor. Acá abajo, si nosotros quitamos lo que es printar el nombre de la columna y dejamos los headers para saber cuáles son las columnas, usamos lo que es el valor, el fixeado del valor. Si nosotros le damos clic, si se dan cuenta, acá nos está mostrando, vamos a correrlo solamente así. Miren, nos está mostrando dato 1, descripción 1 y hola 1. Se dan cuenta, no tiene espacio del lado izquierdo. Si nosotros le agregamos un fixeado, bien, miren aquí, entonces nos muestra lo que es la longitud que va a tener cada uno de los fixeados. Vamos a colocarle unos diferentes, vamos a colocarle en 5, 10, 15. Bien, y corremos. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos 5, que pues es como el valor por defecto porque nos aparece al lado completamente izquierdo. 5, acá tenemos 10, que serían, si 5 es el predeterminado, entonces tendríamos 5 más acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, 6 posiciones. Y acá tendríamos que 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Bueno, 11 filas, 11, 12, 13, 14 y 15. Y nos queda sobrando 1. Pero en teoría es para darle formato, pues para que quede más centrado. Si se dan cuenta, acá datos queda bien. Descripción, pues no queda tan bien. Entonces podemos darle más a la descripción. Podemos decirle que sean... ¿Tenemos que darle más? Sí, vamos a decirle que... Vamos a darle 15 a esta. Vamos a darle 5. Entonces, si se dan cuenta, pues es como para darle formato para que la descripción quede centrada y para que haya como más estilo y se sepa con qué columna va cada uno de los datos. Ahora el modo tabla. El modo tabla muestra el flujo de salida en un formato de tabla. Sinceramente es el modo más utilizado. ¿Por qué? Pues porque muestra como es más estilizado que el básico. Y cuando uno está trabajando con una cantidad muy grande de datos y para no hacer lo que es el fixeado, bien, para que se vea estilizado y que sepa uno con qué columna va cada dato y no tener necesidad tampoco de usar el nombre de la columna enfrente de cada valor, entonces al momento de darle que pinte como tabla, correrlo, entonces miren, él ya de por sí nos muestra lo que es el nombre del componente al que pertenece. Quiere decir que si yo copio, bien, copio y pego y corro, entonces nos va a mostrar, miren, los mismos datos pero con la diferencia
de que este pertenece al log_row 1 y este al log_row 2. Nos estiliza de manera de que nos muestra un tipo de tabla con su encabezado, datos, descripción y hola, y nos centra directamente dentro de datos, descripción y el hola. Bien, es el más utilizado cuando es una cantidad excesiva de datos que uno quiere mostrarlo, y también pues el componente cuando lo tenemos en básico, pues cuando son datos muy pequeños. Pero en la mayoría de los casos siempre vamos a utilizarlo de modo tabla. El modo vertical lo que hace es que muestra el flujo de salida en un formato de llave valor. Recuerden, el flujo de salida en un formato de llave valor. Si vamos al componente y le decimos que queremos verlo de manera vertical, entonces nos muestra estas opciones. En el modo vertical tenemos tres opciones, que la primera es imprimir el nombre único. Como ya vimos anteriormente, entonces el nombre único viene siendo el nombre que identifica a cada uno de los componentes. En este caso, de log_row 1. Si nosotros corremos así, entonces nos muestra. Primero nos muestra los datos, la primera fila, la llave y el valor de cada uno. En la llave estaría lo que es cada uno de los encabezados de las columnas, y en el valor pues el valor de toda esa fila separada pues en el valor de los datos, el valor de la descripción y el valor de hola. En este caso miren, nos aparecen cuatro tablas que son los 4 valores que tenemos allá agregados. Bien, entonces tenemos lo que es la llave, que vienen siendo los encabezados, dato, descripción y hola, y el valor que es dato 1, descripción 1 y hola 1, igual para cada una de las tablas. Nos muestra entonces a qué log_row pertenece y el número de datos que entonces tenemos. Como ven, son 4 datos y nos los muestra cada uno separados por llave y valor. Tenemos lo que es imprimir la etiqueta. Entonces, si pintamos lo que es la etiqueta, corremos. Si se dan cuenta, la etiqueta es la misma que el log_row 1. Por eso les decía que el nombre se puede cambiar. Bueno, la etiqueta. Recuerden, la etiqueta se puede cambiar. El nombre no se puede cambiar porque es el nombre único de cada componente. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar el nombre de cada uno de los componentes? Para recalcar, los componentes tienen sus propios nombres. Bien, por ejemplo, acá tenemos log_row 1, si ponemos row generator, el nombre único es de row generator-1, pero se puede cambiar la etiqueta. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar la etiqueta del componente? Podemos hacerlo de dos formas. La primera, podemos darle clic al nombre y un clic más rápido. Bien, si se dan cuenta, tiene lo que es un label, que es __, unique _name _. Ahora, de aquí podemos cambiarlo. Podemos ponerle muestra pantalla. Bien, clic afuera del campo y este componente entonces ya tiene su etiqueta. Si corremos, entonces miren, nos está mostrando el nombre de la etiqueta. Bien, pero acá abajo, si se dan cuenta, acá abajo este nombre aparece entre paréntesis al lado del nombre único. Bien, entonces es muy distinto la etiqueta, que es esta que tenemos entre paréntesis, a lo que es el nombre único. ¿De qué manera podemos entonces también cambiar lo que es la etiqueta del componente? Podemos irnos al componente, vamos a componente, buscamos lo que es vista, en la sección de vista, entonces podemos, miren, aquí aparece el formato del campo. Entonces muestra pantalla, acá mismo podemos, entonces miren cómo se va cambiando, ven, todo se va cambiando. Y si queremos volver a poner lo que es el nombre,
Entonces acá abajo podemos copiar esto, o ya sabemos que es guión bajo, unique name. Ya. Si vieron, entonces con esta variable, ¿verdad? Tenemos almacenado lo que es el nombre único del componente. En este caso vamos a dejarlo como muestra pantalla para diferenciar lo que es la etiqueta del nombre único. Bien, ahora corremos y listo. Tenemos lo mismo, solamente que ahora se muestra acá arriba lo que es la etiqueta. También podemos entonces imprimir lo que es el nombre único y además podemos imprimir la etiqueta. ¿Para qué querríamos imprimir lo que es el nombre único y la etiqueta al mismo tiempo? Porque podemos tener el mismo caso que teníamos antes. Si se dan cuenta, tenemos lo que es el mismo nombre, bien, en cada uno de los componentes, pero acá tenemos lo que es el nombre único, que es lo que lo distingue. Bien, si nosotros le damos a componente, le decimos que queremos que muestre el nombre único, y a este también queremos que muestre el nombre único y el label, a los dos, nombre único y label. Corremos y si se dan cuenta, al parecer pues me está mostrando exactamente, son 4 datos, pero si se dan cuenta, no solamente nos está mostrando el muestra pantalla, se dan cuenta, esa es la etiqueta, nos está diciendo que nos está arrojando ese dato, pero del log-row 2, ¿verdad? Y si subimos, entonces acá nos está mostrando el mismo dato, pero del log-row 1. Bien, entonces esto es lo que nos diferencia pues de los componentes, el nombre único de cada componente. Vamos a hablar ahora de las variables globales del componente. Las variables globales son unas variables que utilizamos para tomarlas como referencia y poder mostrar, si necesitamos en otro componente, poder mostrar esa variable que nos ofrece el componente al cual estamos haciendo referencia. Nosotros ya tenemos, acá podemos ver el componente el cual estamos viendo en esta sección de clase. A su lado, en la parte inferior izquierda, tenemos lo que es lo referenciado de manera de árbol, lo que es el nombre único, que lo acabamos de ver, y la etiqueta, bien, que es como para hacerlo más visible y que dé como una información adicional, ¿verdad? Dentro de este árbol que tenemos acá, si abrimos esta pestañita, nos aparecen las variables globales que podemos utilizar de ese componente. Bien, para hacer este ejemplo voy a utilizar otro componente que vamos a ver más adelante. No es necesario que sepan para qué funciona, pues ya lo vamos a ver más adelante, pero lo necesito para que se den cuenta en qué momento podremos utilizar estas variables. En este caso está acá en MISC y es el mensaje voz. Bien, esto lo que va a hacer es mostrar un pequeño mensaje cuando se ejecute el componente, pero si lo ejecuto así, pues se ejecutará al mismo tiempo, y yo lo que necesito es que se ejecute después de que se finalizó con el componente. Vamos a darle clic derecho, vamos a irnos no a fila, sino a disparador. El disparador, pues vamos a verlo también más adelante, no es necesario que lo sepan ahora, porque la idea es ahondar en estos 3 tipos de disparadores y verlos cada uno detalladamente. En este caso, para mostrarles lo que es las variables globales de ese componente, solamente vamos a darle mensaje voz, vamos a irnos al componente que queremos, que estamos viendo en este caso, que es el log-row, clic derecho, disparador, y vamos a darle al segundo que dice on component OK, o sea, cuando el componente esté listo. Clic derecho, lo linkeamos, el link que tenemos acá lo linkeamos al mensaje voz y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el mensaje voz? Como ven, primero tenemos la variable global nb-line, que muestra el número de filas que se procesó en el componente, y esta es una variable posterior y devuelve un número entero. Bien,
Para recalcar, las variables posteriores acá abajo tienen lo que es dentro del paréntesis después. Todas las que tengan paréntesis y digan después son variables posteriores. Ahora, dentro del mensaje bots, esto lo que hace es que nos muestra un tipo de cadena de caracteres. Y para que nos muestre un tipo de cadena de caracteres, bien, pues tenemos que hacerlo dentro de comillas. Si nosotros colocamos números, también nos va a mostrar, pues nos va a mostrar lo que es un error. Bien, si lo corremos, entonces nos dice que el tipo no se puede convertir un entero a un string. Solamente el mensaje box lo que hace es mostrar cadena de caracteres. Si colocamos entonces, para que nos muestre, tenemos que colocar comillas dobles, 2 comillas dobles, y en medio de esas comillas, si podemos mostrar entonces un mensaje. Bien, entonces miren, acá lo que pasó, se procesó primero lo que fue la pantalla, muestra pantalla nos mostró, y cuando el componente estuvo ok, entonces nos mostró lo que es el mensaje bots, la caja de mensaje. Miren, hola mundo. Bien, ahora vamos a utilizar este componente de ayuda para mostrar lo que hace cada una de las variables globales. ¿Cómo podemos hacerlo? En este caso, la que estamos viendo es nb-line, ¿verdad? Que muestra el número de líneas procesadas. Vamos a utilizar el componente para ayudarnos a ver cuántas son las líneas que están procesando. Talent ya es tan intuitivo que miren, acá nos muestra que son 4 filas que se están procesando. Quiere decir que el mensaje nbline, ¿verdad? El número de líneas también debería ser 4. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo podemos mostrar las variables globales de cada componente? Podemos hacerlo de 2 maneras. Podemos arrastrar de la parte del árbol, ¿verdad? Donde están todos los componentes. Arrastramos lo que es la variable global hacia el campo mensaje y ya se nos agrega entonces lo que es el campo. Si nosotros corremos el componente de esta manera, nos va a aparecer lo que es un error. ¿Qué error tiene? Dice que el tipo no es aceptado, no se puede convertir de un entero a un string. Pero dirán, ¿dónde aparece ese tipo? El tipo lo tenemos de esta manera. Bien, acá nos dice que es de tipo entero. Y como les dije, el mensaje voz lo que hace es mostrar cadenas de caracteres de tipo string. Entonces, para solucionarlo, lo que debemos hacer en este caso, si necesitamos en un componente que sí reciba enteros, entonces lo podríamos dejar de esta manera. Pero como ese no es el caso, borramos lo que es toda la parte de entero y borramos el último paréntesis. Bien, este no lo borramos porque este pertenece a esta función. Si nosotros ahora lo corremos así, no va a funcionar porque nos dice que ahora es un objeto y no se puede convertir un objeto a string. Bien, estos son los errores que les pueden suceder. Para mostrarlo, damos doble clic al componente. Cuando finalice lo que es el paréntesis, colocamos punto, colocamos to string, paréntesis y listo. Ahora, recuerden, to en minúscula, punto to en minúscula, la S mayúscula, string y cerramos paréntesis. Si corremos, entonces miren, si se dan cuenta, ahora sí el número se está convirtiendo en una cadena, lo cual es un formato que puede recibir el mensaje bots. Y acá nos dice entonces, miren, 4 rows y aquí nos aparecen 4. Ok. Si por ejemplo agregamos lo que es otro dato, ¿verdad? Vamos acá, agregamos otro dato. Vamos a copiar esto. Guardamos y volvemos. Entonces corremos y como ven ahora nos aparecen que son 11 filas y efectivamente
la variable global nBline lo que tiene dentro es cuántas filas se han ejecutado, cuántos datos tiene ese flujo, ¿verdad? Cuántos ha procesado. En este caso son 11. Le damos OK. Y ahora tenemos entonces lo que es la variable de mensaje de error. Esta es otra variable que se genera por el componente cuando ocurre un error. Esta es una variable posterior y devuelve una cadena. Y esta variable funciona solo si la casilla de verificación DieOnError está desactivada. Recuerden, si el componente tiene esta casilla de verificación, porque hay componentes que no lo tienen. En este caso, miren, ya sabemos entonces que tenemos acá el mensaje de error y que con este componente pues podemos verlo. Si eliminamos y arrastramos, pues ya sabemos cómo colocarlo. La otra forma de encontrar esta variable es dándole control y espacio y se nos abre lo que es un administrador de funciones. Como ya sabemos, podemos encontrarlo por el nombre de la etiqueta, ¿verdad? En este caso es muestra pantalla. Acá lo tenemos. Entonces tenemos lo que es muestra pantalla, el mensaje de error y muestra pantalla.nBline. Bien. Entonces, nombre de la etiqueta con punto nombre de la variable global. En este caso, como vamos a utilizar el mensaje de error, damos doble clic y ya se nos agrega. Miren la diferencia que acá ya nos está agregando que viene de tipo string, que es el formato que necesitamos. En este caso no habría necesidad de colocarle el punto toString paréntesis paréntesis. Bien, ahora si nosotros corremos, pues como no hubo ningún error, no se nos muestra nada en este caso, en esta caja de mensaje. Le damos OK y ahora vamos a lo que es a generar un error. Bueno, entonces para saber cuál es el error, ¿verdad?, que nos va a generar el tlock row, no vamos a necesitar en este caso este flujo de datos. Vamos a hacerlo con el row generator. Bien, buscamos el row generator, linkeamos hacia el componente, ¿verdad? Le decimos que sí queremos propagar los cambios. Y si entramos al row generator, como ven, como dijimos que queríamos propagar los cambios, lo que hace es adaptarse al esquema con el que viene el lock row. Como en este caso no necesitamos ninguno, lo eliminamos, agregamos una nueva columna y él ya la función por defecto que le agrega es la de obtener códigos ASCII con una longitud de 6. Le damos OK. Antes de darle OK, perdón, vamos a lo que es agregar otra columna, igual columna 1. Esta es la que va a fallar. Voy a colocarle fallo, columna fallo. Le damos OK. Le decimos que si queremos propagar los cambios. Vamos al componente y editamos el esquema. En este caso, para generar lo que es el error, vamos a darle de que estos dos, como son string, al último que es el fallo, vamos a decirle que vamos a querer que muestre un doble. Entonces lo que va a hacer es que va a convertir un string a un doble, pero en este caso como el string no tiene números, no se va a poder convertir a un doble. Le damos OK, le damos run y como ven, el archivo no mostró nada. O sea, el componente, si se dan cuenta, acá sí mostró el error, ¿verdad? Pero el componente del mensaje bots no mostró nada. Vamos a ver y miren, acá lo tenemos, que sí queremos que muestre el mensaje de error. ¿Qué pasa? Que no queremos que sea con el link de cuando el componente esté OK. Este link lo eliminamos, le damos suprimir o directamente le damos delete, clic derecho al componente disparador y queremos que cuando el componente dé un error. Entonces el link del componente cuando dé un error si lo queremos pasar al mensaje bots. Volvemos a darle run. Bien, y ahora sí.
ahora sí está captando lo que es el error del componente muestra pantalla, que es el log row. Dice que el carácter es un número decimal, que un punto decimal, y está en notación de exponencial. Bien, en pocos casos, como estamos mandando lo que es letras, no puede convertirlo a un número decimal. Pero lo que quería que vieran eran cómo podemos convertir, cómo podemos ver las variables de error, ¿verdad? Que podemos utilizarlas en otros componentes. Entonces, debemos tener en cuenta que una variable de flujo funciona durante la ejecución de un componente, mientras que una variable posterior funciona después de la ejecución del componente. La variable de flujo son estas que nosotros, al darle control espacio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ABS, que retorna el valor absoluto de un número. Ese es en el momento de la ejecución. Y las variables después, ¿verdad? Que son estas que tienen acá, después, se ejecutan después de que ya ha sucedido, que ya el componente cumplió su ciclo, como en este caso. Luego de que el componente cumple su ciclo, ¿verdad? Este componente, después que cumple su ciclo, todo esto es el ciclo del componente, ¿verdad? Entonces, con este link, que cuando cause un error, que es la variable global, ¿verdad? Para que funcione con la variable global, entonces, como después de que se ejecuta todo este flujo, que es el que tiene el componente que va a generar el error, entonces ahí sí, utilizando esta variable, después, cualquiera de las dos, es que se va a poder mostrar en pantalla. Bien. Bueno, hasta acá el video, espero les haya gustado, hayan podido entender cómo funciona este componente. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Si quieren profundizar más sobre este componente, saben que pueden ir ya sea al video donde explico cómo funciona la documentación, donde pueden guiarse para encontrar una buena documentación y ejemplos, o pueden escribir en los comentarios alguna duda que tengan y posteriormente se los estaré resolviendo. Espero les haya gustado, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo y nos vemos en un próximo video.